Ante ustedes pueden apreciar los efectos del hombre sobre el medio ambiente. Un ejemplo local y palpable es la situación que vemos ante nuestros ojos. Pero, ¿qué pasó aquí? Pemex no ha tenido consideración con la sociedad de Cadereyta, lo que ha desembocado en la contaminación de masas de agua como el río San Juan. La refinería ha estado derramando una gran cantidad de sustancias nocivas en el ambiente, afectando la calidad del agua, la flora y la fauna de las poblaciones aledañas. Algunos efectos que llegan a causar los hidrocarburos en el río son una capa oscura y espesa que impide que los rayos solares sean obtenidos por las plantas acuáticas y por ende afectan la cadena alimenticia. Algunas soluciones que se emplean para la separación de los hidrocarburos son los dispersantes, la quema in situ y barreras físicas. Pero nosotros nos hemos decantado por otra alternativa al observar las condiciones a las que se ha puesto en contacto el río. El método consiste en esponjas que absorben hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno, y existen diferentes tipos dependiendo de su tipo de enlace y los grupos que contienen. Los hidrocarburos pueden ser divididos en dos clases, alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos no contienen benceno, y se clasifican de acuerdo al tipo de enlace entre sus carbonos. Los alcanos contienen solamente enlaces sencillos entre sus átomos, un ejemplo de ellos es el metano. Después nos encontramos con los alquenos, los cuales poseen por lo menos un enlace doble, como el eteno. Los alquinos contienen enlaces triples covalentes, como en el etino. Otros son los cicloalcanos. Estos cuentan con la misma fórmula general que los alquenos y forman un ciclo, como el ciclohexano. La segunda clase, los aromáticos, también están presentes en el derrame. Este tipo de hidrocarburos contienen grupos benceno, el cual es un líquido incoloro, inflamable y tóxico. Los elementos presentes en los hidrocarburos son el carbono e hidrógeno. El carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. Esto significa que cuenta con 4 electrones de valencia en su última capa. Este presenta propiedades periódicas como una electronegatividad de 2.5, radioatómico de 0.9 y al estar cerca del flúor en la tabla periódica presenta un carácter no metálico. Gracias a sus electrones de valencia es capaz de formar una gran cantidad de compuestos. Puede formar algunos como el metano, hasta compuestos como el nonano. Esta capacidad para formar compuestos no se logra sola y se debe a su configuración electrónica. El hidrógeno presenta una peculiaridad que la mayoría de elementos no posee, la cual es que su capa de valencia se llena con 2 electrones. El hidrógeno forma parte del grupo 1A de la tabla periódica, es decir que tiene un electrón de valencia. Esto le da la propiedad de solo poder enlazarse a un átomo al formar compuestos. Este cuenta con propiedades periódicas como que el valor de su electronegatividad es de 0.4, su radio atómico es de 0.8, posee un carácter no metálico y al estar hasta arriba en su grupo y al inicio de su periodo su energía de ionización no es alta. La estructura de Lewis de los presentes hidrocarburos en el petróleo va a depender de la clasificación a la que pertenezcan. Gracias al tipo de enlace, resultan más reactivos, siendo el triple enlace los de mayor reacción. De la representación se infiere la geometría molecular de los compuestos. En el caso de los hidrocarburos, el átomo central, al ser carbono, contiene 4 posibilidades de enlace, lo que le da una forma tetraédrica. Es por ello que la mayoría de los hidrocarburos en el derrame tienen esta forma y se van conectando unos con otros hasta formar grandes cadenas que forman líquidos. Los hidrocarburos tienen una diferencia de electronegatividad de 0.4, causando que el 99.9% de estos sean apolares, como el caso del etano, que al presentarse momentos dipolares de la misma magnitud, la suma de todos ellos es igual a 0. El punto de ebullición y fusión de los hidrocarburos aumenta con el tamaño de su molécula. Esto sucede por las fuerzas de Van der Waals y de London. Estas son más efectivas cuando la molécula presenta una mayor superficie. Un ejemplo de esto es el metanol, que tiene un punto de ebullición de 64 grados centígrados. El nonano, al ser más extenso, tiene un punto de ebullición de 151 grados centígrados. Su viscosidad aumenta a medida que la molécula se va haciendo más extensa y presenta mayor flexibilidad. La volatilidad de los hidrocarburos aumenta entre más átomos están presentes en la molécula. Por ende, los más ligeros se evaporan primero, los demás flotan y se hunden. El estado de agregación de los hidrocarburos puede cambiar. Entre más complejos sean, más átomos de carbono tendrán en su molécula, ocasionando que entre más ligera la molécula tendrán mayor tendencia a ser gaseosos. Entre más pesada tenderán a ser más sólidos. En otras palabras, el etanol tiende a pasar a un estado gaseoso más rápido que el nonano debido a su masa molecular. El agua, la sustancia que más afectada se vio durante esta catástrofe ambiental, cuenta con muchas propiedades sumamente importantes y que la hacen única. Para comprender esto de mejor manera, analicemos una molécula de agua. Está formada por hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es parte del grupo 6A de la tabla periódica. Contiene 6 electrones en su capa de valencia
y presenta propiedades periódicas como que su electronegatividad tiene un valor de 3.5, su radio atómico tiene un valor de 0.7 y su energía de ionización es muy elevada, causando que tienda a recibir electrones para alcanzar su octeto. Ambos átomos tienen una diferencia de electronegatividad considerable, creando dipolos moleculares. Además, la molécula del agua es angular debido a sus pares de electrones libres, ya que estos deforman las fuerzas intramoleculares entre los hidrógenos y el oxígeno. Esto se ve claramente en las estructuras de Lewis, donde se aprecia la distribución de los electrones del último nivel de cada átomo y los enlaces que forman. Gracias a estos dipolos moleculares del agua, se forman fuerzas muy potentes entre las mismas moléculas de la sustancia, los llamados puentes de hidrógeno, que contribuyen a que el agua tenga un mayor punto de ebullición y por lo tanto su volatilidad no sea muy elevada, ya que ocupa 100 grados centígrados para evaporarse. Los estados de agregación molecular del agua son especiales ante el resto de la materia, ya que la densidad en estado líquido será mayor que la densidad en estado sólido, debido a la distribución de sus moléculas, pues ocupan mayor espacio. Los puentes de hidrógeno en el agua presentan puntos de fusión y ebullición relativamente altos respecto a otros compuestos covalentes. El agua presenta una viscosidad casi 100 veces mayor a la de los hidrocarburos, aproximadamente. Se ve afectada por la temperatura. A mayor temperatura, menos viscosidad. La solubilidad del agua, en conjunto con la de los hidrocarburos, es una de las principales razones por las cuales el derrame del petróleo es algo complejo y difícil de remover del agua. El agua se le conoce como el solvente universal debido a su polaridad. Por en cambio, los hidrocarburos son sustancias apolares. La solubilidad en la materia sucede solamente cuando se trata de uniones semejantes, por lo que el agua no puede disolver los hidrocarburos, permaneciendo sobre la superficie del agua durante mucho tiempo. Es importante comprender que no todos los hidrocarburos se encaminan hacia el mismo fin, teniendo sus propios efectos sobre el agua. Los hidrocarburos desde 1 hasta 4 carbonos tienden a evaporarse con mayor rapidez por su ligereza. De igual forma, todos los hidrocarburos cuyo punto de ebullición sea menor a 200 grados centígrados tienden a evaporarse antes de que pasen 24 horas, siendo el undecano de 11 átomos de carbono el último en caer en este parámetro. Los hidrocarburos que se hunden tienden a combinarse, uniéndose con partículas sedimentarias, con una mayor densidad o a otra materia orgánica, causando así que se hundan. Sin embargo, los hidrocarburos como el fuelóleo tienden a ser pesados, tan pesados que pueden hundirse a presión atmosférica. El fuelóleo se compone por cadenas de hidrocarburos de 20 a 70 átomos, siendo uno de los mayores pesos que se encuentran en el petróleo. Como podemos observar, la interacción de los hidrocarburos con el agua no es favorable. Sin embargo, se han desarrollado tecnologías para tratarlo. ¿Qué tal si prevenimos el problema, en primer lugar? A continuación están los pasos para llevarlo a cabo. Primeramente, será necesario realizar un análisis de la situación, estudiando a las personas que viven en los alrededores del río e investigar cuáles han sido las consecuencias. A continuación se formulará una hipótesis de los posibles métodos para separar hidrocarburos del agua. Dichos métodos no deben perjudicar a las comunidades alrededor del río. Deberá ser una alternativa que no contamine la calidad del agua y que no modifique la actividad de las poblaciones de alrededor. Al haber analizado e investigado sobre las posibles metodologías y soluciones, se concluyó que la mayoría solamente limpian la superficie. Existen muchos materiales para absorber hidrocarburos. Uno de los más eficientes es la oleoesponja. Este artefacto inicia como una esponja de poliuretano común, como la que se usa en almohadas y asientos. Después, mediante la técnica llamada SIS, se le aplica un cambio en el cual la estructura se modifica para atraer a los hidrocarburos y alejar el agua con una capa de óxido metálico, la cual es extremadamente delgada, uniendo fuertemente a las moléculas para capturar el petróleo. Finalmente, se le incorpora una capa de malla formada por moléculas oleofílicas. Como se sabe, el agua es un compuesto polar, mientras que los hidrocarburos tienden a ser no polares. Así, la malla se forma de moléculas no polares, logrando su capacidad para repeler el agua, propiedad llamada hidrofóbica, y a su vez tener la propiedad sinérgica de captar los hidrocarburos llamada oleofílica. Todo esto gracias a la coincidencia de polaridad entre los compuestos y la solubilidad de ambos. La viabilidad de este método, en contraste con derrames oceánicos, son las proporciones, pues será de gran ayuda que el entorno sea controlado y limitado para lograr una descontaminación efectiva para toda la zona. Tras la aplicación de nuestra propuesta, se espera que el agua recupere sus propiedades vitales para ser potable, es decir, que sea limpia, insípida, pulcra y libre de partículas que la hagan turbia, además de tener cloro y minerales como yodo y sodio en cantidades adecuadas. Esta agua deberá ser tratada para ser potable previo al consumo humano, tal y como todo el agua proveniente de los cuerpos acuíferos naturales. Al aplicar este método seremos capaces de solucionar la problemática del río San Juan en Cadereyta, pero esto nos deja mucho que pensar sobre qué es lo que ha llevado a México a situaciones como esta. Los efectos tóxicos que se producen a partir del derrame de hidrocarburos son varios. Por ejemplo, aves rociadas con una gran cantidad de estas sustancias, lo cual altera su plumaje, causándoles hipotermia o que se ahoguen en el río al no poder volar.
Tiempo después, parecería que el agua ha sido limpiada, pero esto no es así, ocasionando que personas y animales la consuman, causándoles efectos dañinos en su salud. Los animales acuáticos sufren problemas respiratorios, causando que se asfixien. Los pueblos aledaños del río quedaron expuestos al peligro, ya que al ingerir animales contaminados por el agua, se producen diversos efectos en la salud, como dolor de cabeza, náuseas y adormecimiento. Incluso podría afectar el sistema nervioso, perdiendo la sensación en los brazos y piernas. También al ser ingeridos directamente al tomar agua contaminada, podrían afectar la sangre, pulmones, hígado y los riñones. Se puede ver que no se respeta el derecho a un medio ambiente sano y a calidad de agua en Cadereyta, como hace referencia el artículo 4 de la Constitución mexicana. La ONU ha hablado al respecto sobre situaciones similares y han acordado que los gobiernos deben proporcionar recursos financieros, capacitación y tecnología para solventar el problema. Por ende, México no se puede quedar de brazos cruzados. En el 2010 se plasmó el derecho a la calidad del agua, y México se sumó a la iniciativa en el 2012, estableciendo que el Estado garantizará la aplicación de este postulado y brindará apoyos para la sustentabilidad de los recursos hídricos. Una situación de tal magnitud no debe pasar desapercibida. El pueblo está en su derecho de exigir a las autoridades mejorar la calidad del agua. ¿Y tú, qué hubieras hecho? Conclusión. En esta actividad aprendí que el derrame de los hidrocarburos ha sido causa del descuido de las empresas, por lo que yo como sistema de prevención recomendaría un sistema que disminuya la presión cuando se detecte un derrame y la capacitación del personal. Los derrames de hidrocarburo en el medio ambiente son impactantes, sin embargo también sufren un impacto económico del cual el gobierno se debería preocupar. De igual forma, una vez que estos se realizaron, deberíamos tomar en cuenta las soluciones que propusimos en el video para reducir el impacto que tengan sobre el medio ambiente. Concluí a través de lo aprendido que me gustaría recomendar al gobierno mexicano que ejerciera más control sobre temas como este. El peso de la buena administración del petróleo elevaría los costos del producto final, afectando al usuario final. Sin embargo, los costos de dañar el medio ambiente son mucho mayores a los centavos de los productos que compremos. En este reto me di cuenta que los derrames de hidrocarburos son más comunes de lo que pensaba y que las empresas petroleras no hacen un buen trabajo en prevenirlos. Entonces yo diría que el gobierno se enfocara en prevenir estos derrames, implementando nuevas leyes y asegurándose que se cumplan. Se observa el énfasis de los medios de comunicación en noticias como esta, no obstante también se difunde desinformación. Es gravísimo además cómo la empresa responsable manejó la situación ambiental. La legislación tiene las herramientas para hacer algo, no obstante sus intereses discrepan y no hacen nada.